Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy, como pueden ver, estoy más cerquita. Ahora estoy utilizando la cámara de la lab, por fin podía hacerlo de esta manera, pero no tengo ni la menor idea de si se está escuchando. Así que me encantaría ver si alguien se conecta, que me digan si se oye, por favor. Porque me está haciendo un poco complicado revisar si eso de verdad funciona o no. Yo por lo pronto voy a tratar de conectarme desde otra cuenta. Hola, ¿me pueden decir si sí se escucha? Porque estoy transmitiendo desde una computadora con la cámara de frente y no estoy segura. ¿Me pueden decir si sí se escucha, por favor? Díganme, díganme. Pues estoy muy contenta de estar aquí después de unas largas vacaciones de no verlos. Discúlpenme, tuve una serie de acontecimientos que me impidieron que nos pudiéramos conectar. Pero ahora sí, aquí estamos de nuevo, listos para continuar con esto que queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Y ahora sí vamos a entrar en materia. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante. Nada más no sean mala onda. Alguien quien sea de los que están conectados, díganme si sí se escucha. Por favor, porque no tengo idea de si estoy hablando como loca o de si sí se oye. Gracias, Jess. Muchos besos y muchos saludos. Qué bueno saber que sí se escucha. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por estar una vez más aquí en Conociendo la Verdad. Y realmente estuve pensando mucho cuál iba a ser este primer tema que íbamos a abordar ya de verdad en materia. Y pensé que antes de estudiar doctrina y historia y todo esto al 100% era importante saber si conocíamos realmente a este Dios. ¿Quién es Dios? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién es el autor de este maravilloso libro que es la Biblia? Y saber si de verdad lo conocemos como pensamos, ¿no? Y dije, bueno, ¿por qué no hablamos de Dios en algo cotidiano, en algo que nos pasa a todos en la vida, algo que es común? Y que hoy quiero hablarte de algo que tú y yo vivimos en el día a día, sin duda. Cada día pasamos por esto y en la rutina es difícil darnos cuenta si estamos considerando a Dios en medio de esto o no. Y eso se llama la aflicción. ¿Quién de nosotros no tiene pruebas? ¿Quién de nosotros no tiene momentos de angustia? Momentos en los que sentimos que ya no podemos la barca, en el que queremos tirar la toalla, que no sabemos qué hacer, que nos sentimos acorralados. A veces nos puede dar un poquito de tristeza, nos pueden dar situaciones que no sabemos realmente cómo afrontarlas. La diferencia realmente en estos momentos de aflicción que tú y yo podemos atravesar es si podemos encontrar a Dios en medio de estas circunstancias o no. Y por eso quiero platicarte hoy de una historia de un joven de la Biblia del cual seguramente ya has escuchado en alguna ocasión, pero quiero que veamos el proceso de lo que él fue viviendo, lo que fue pasando y cómo hubo aflicción en su vida como la que tú y yo tenemos y cómo fue que a pesar de esa aflicción Dios estaba ahí con él. Y lo que fueron pruebas de verdad tremendas aún en medio de su obediencia. Y te quiero hablar de José. José, un joven que era el más chico de dos hermanos, bueno, en ese momento eran 11, ¿verdad? 10 en realidad, no había nacido Benjamín todavía, que era el más pequeño. José tenía 10 hermanos mayores que él y José era hijo de Raquel, una mujer que su padre había amado muchísimo y por la que había luchado y trabajado por años. Así que era el hijo más amado, el más esperado por su padre. Y sucede que en estas circunstancias, como siempre suele haber en algunas de las familias, los hermanos grandes de repente tienen celos con los hermanos pequeños. Y este era el caso de José, pero no nada más porque fuera el hijo más querido de Jacob, que después se le cambió el nombre a Israel, sino porque aparte tenía un don especial que Dios le había dado a este joven, y era el de interpretar sueños. Y bueno, en medio de toda esta circunstancia, en medio de ser el chiqueado, de ser celado por sus hermanos, envidiado, resulta que tenía ese don maravilloso de Dios para interpretar sueños. Pero él no lo sabía, no entendía todavía al 100% este don, este regalo que Dios le había dado. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que este joven le platicaba a sus hermanos, dentro de su inocencia, los sueños que él estaba teniendo. Y entonces sus hermanos pues más se enojaban, porque resulta que estos sueños eran cosas que los hacían quedar a ellos como que un día iban a tener que rendirle a él adoración, culto y hacerlo, reconocerlo a él como más grande que él. Pero pues verdaderamente esos eran los sueños que Dios le estaba dando visiones. Y este joven pues
todo inocente iba, les decía, ¿qué creen que soñé? Ahora soñé que había un sol y una luna y los planetas y todo el mundo y se inclinaban ante mí, pues eran sus padres y sus hermanos en una visión más adelante que se iba a cumplir. Pero bueno, pasando de esto, los celos, las envidias y toda la situación de sus hermanos le agarraron tanto odio a José. ¿Te suena esto? ¿Tienes en tu familia de repente algún familiar, alguna persona que te tenga coraje, que si te está yendo bien en la vida, que si Dios te está bendiciendo, que si eres trabajador y estás prosperando en tu trabajo o está pasando algo, te tengan coraje, te celen, sean personas que en lugar de alegrarse por lo que te está pasando y las bendiciones que estás teniendo, se enojen con tus triunfos y tengan ese coraje en tu propia familia? Triste, ¿sí? Pero cierto. Así que lo que le pasó a José no es nada lejano de lo que nos puede pasar a ti y a mí con nuestra propia familia. Y quiero decirte que si esto te ha pasado, pues ¿qué crees? Es algo que pasa desde antes y está en la Biblia también. Y me gustaría que me escriban, si tienen algún testimonio, alguna pregunta que decir, que compartir, yo viví también eso, o es cierto, lo que sea, escríbanme. Si no se animan a hacerlo en vivo, mándenme un inbox y de lo que quieran platicamos. Bueno, continuamos con la historia. Resulta que los hermanos de José estaban ya de verdad hartos de él, hartos de ese mocoso chiqueado, berrinchudo, y que aparte de todo se creía la gran cosa con sus sueñitos. Estoy parafraseando, por supuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dicen, ¿saben qué? Ya, vamos a deshacernos de ellos. Y entre todos sus hermanos se ponen de acuerdo en deshacerse de José. Y se lo llevan. Incluso estaban dispuestos a matarlo. Pero el hermano más grande dijo, espérense, no, pues tampoco es para tanto. Mejor, bien buena onda. Él dijo, en vez de matarlo, vamos a echarlo a una fosa. Y ahí vamos a dejarlo. Y vamos a decirle a mi papá que se lo comió un animal. Un animal salvaje vino y se lo comió y lo destrozó. Lo echan ahí a una fosa al pobre de José. Entonces imagínate, hasta aquí José ya lleva ¿qué? Traición y coraje de su propia familia, y para acabarla lo avientan en una fosa y lo dañan. Pero no termina ahí. No, resulta que en eso se acercan unas personas y dicen, oye, espérate, para deshacernos ahora sí de plano de él por completo, ¿por qué no lo vendemos? Vamos vendiéndoselo a estas personas y que se lo lleven lejos a otras tierras, y ahora sí, nos deshacemos de él por completo. Así que aparte de todo, de ser el niño chiqueado y amado de su familia, ahora pasaba a ser un esclavo. Sus hermanos se van con papá y le dicen, ¿sabes qué? A tu hijo se lo comió una fiera, quién sabe qué le pasó, aquí está su tuniquita de colores que con tanto amor le hiciste, está destrozada y se lo comió. Su papá, por supuesto, un duelo y un dolor terrible por su hijo, y ahí va José, decepcionado, triste, abatido, traicionado, con un dolor enorme con su familia, alejado de sus padres que le amaban. Se lo llevan a otra tierra donde él no sabía ni qué onda, lejos de lo que era su cultura, quizás hasta su idioma, y lo venden como esclavo. Imagínate, ¿sí te imaginas que aparte de que tu familia te dé la espalda y todo eso, vayas a parar a otro país en donde no conoces a nadie y te vendan como esclavo? Híjole, debe haber sido horrible la aflicción que José estaba pasando. Y en medio de una situación como esta, José podría haberse preguntado, Dios, ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿Por qué permites esto? Lo que mis hermanos me están haciendo no es justo. ¿Por qué me está pasando esta situación a mí? ¿Yo qué hice? Yo no tengo la culpa de que ellos no me quieran. ¿Y cuántas veces tú y yo no nos hemos preguntado en la vida por qué nos suceden cosas y decimos, podríamos decir a nuestra forma de pensar, no me lo merezco, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué mi hermano me hace esto? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué mi madre me han hecho esto? Me han abandonado, me han golpeado, me han traicionado. No se alegran de mis triunfos, Señor, es mi familia, es mi sangre, ¿por qué permites que esto pase? Bueno, pues José estaba en esta misma circunstancia y tenía dos opciones: hacerse así, latillarse y decirse pobrecito José, enojarse contra Dios, renegar y decir que dónde estaba, o tomar el toro por los cuernos, como decimos aquí en México, es decir, ponerte valiente y saber qué es lo que vas a hacer. Pues bueno, José comenzó a trabajar y a echarle muchas ganas, y pronto se ganó un gran puesto en Egipto, un puesto de confianza, un puesto en el que iba muy bien, y poco a poco comenzó a ganarse el favor de Potifar, el que estaba ahí al frente de todo, al grado de que lo puso como segundo después de él. Era el empleado de más confianza de Potifar. No había nadie sobre Egipto más que Potifar y luego José. Él era el segundo al mando en todo Egipto. Imagínate, después de haber sido un esclavo hasta donde llegó. Y aquí vemos una oportunidad más en nuestra vida en la que en medio de una circunstancia podemos preguntarnos, Dios, tú me trajiste aquí, ¿qué hago ahora aquí? ¿Qué voy a hacer? Echarle ganas. Bueno, vamos a ver qué puedo hacer, ponernos en manos de Dios y comenzar a trabajar.
Pero esto no termina ahí. Una vez estando en esta posición José, resulta que la esposa de Potifar lo veía, y José era un joven atractivo, era muy joven, era guapo, era fornido, dice la palabra que era un joven de buen ver. O sea, la esposa de Potifar le echó los ojos, le gustó y comenzó a acosarlo. Comenzó a decirle: José, ven, quiero que te acuestes conmigo, José, ven, quiero estar contigo. Y aquí viene una prueba en la que tú y yo, después de que estamos en cierto lugar, podemos decir: bueno, pues ella se me está ofreciendo, esto está pasando, y tenemos la oportunidad de ser íntegros y guardarnos, ser rectos y decir esto no es correcto, o de caer en la situación, caer en la circunstancia y decir, pues Dios me permitió que me pasara esto, Dios no le importa, no quiere, y caernos en el pecado. Pero José no hizo eso. José en esa circunstancia, en medio de la tentación, le contesta a la esposa de Potifar que no, y le dice: ¿cómo crees que yo voy a hacer eso si tu esposo me tiene confianza, si tu esposo me ha puesto en un nivel alto, se ha puesto a las cosas sobre mis manos, y yo no voy a hacerle eso, yo no lo voy a traicionar? Aparte, José tenía temor de Dios. Y eso es algo que tú y yo debemos de tener siempre. Y que no importa la circunstancia que estemos pasando, no debemos de olvidar que hay algo siempre, hay un propósito atrás. Y ahorita vamos a ver cuál era el propósito grande que tenía Dios para permitir que José pasara por tantas cosas, y luego vamos a hablar de ti y de mí. Porque vas a decir que José pues es una historia antigua y bla bla bla, pero no, José era un joven como tú y como yo, con debilidades, con sueños, con temores y con muchas aflicciones que tuvo que pasar. Bueno, después de esta situación, resulta que José le dice: no voy a fallar, y no voy a fallarle a Dios primeramente. La esposa de Potifar se enoja y comienza a jalarlo de la ropa. José huye completamente despavorido de ahí, dice: yo no quiero saber nada de esta situación, no quiero saber nada de este pecado, sale corriendo de ahí, y la esposa de Potifar le arranca parte de sus ropas. Cuando ve ella que José sale corriendo de ahí, se molesta muchísimo, se enojó porque no quiso estar con ella, y entonces ¿qué hace? Agarra la ropa de José y comienza a gritar como loca, y comienza a decirle a todos sus súbditos y sus sirvientes que vayan, por favor. Y cuando ellos llegan, les dice que José quiso abusar de ella. Imagínate, viene una injuria, viene una mentira enorme. Todavía que José se guardó rectamente, le viene una injuria sobre él. Cuando Potifar se entera de esto, bueno, ya sabrás, ¿a quién crees tú que Potifar le creyó? ¿A aquel joven hebreo que no tenía nada que ver con él, o a su esposa? Por supuesto que a su esposa. Y aquí es donde una vez más deberías decir: bueno, ¿y qué onda? ¿Qué pasó con Dios ahí? Si José hizo lo correcto, José le obedeció, y Dios, en lugar de ayudarlo, hizo como que no vio y permitió que llevaran a José a la cárcel. José fue recto, José obedeció, José dijo que no a la tentación sexual y se fue a la cárcel. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que uno sea santo? ¿De qué sirve que uno se guarde? ¿De qué sirve que uno sea recto si de todos modos va a terminar mal? Fíjate cómo terminó José en la cárcel. Y sí, José terminó en la cárcel. Pero ¿qué pasa? Hasta aquí podríamos decir que Dios no estaba teniendo el control, que Dios no estaba viendo lo que estaba pasando, que Dios permitió que fueran injustos con José. Y yo te aseguro que a ti te han levantado injurias más de una vez, que han dicho mentiras sobre ti, ¿no? Te aseguro que sí. A mí sí me ha pasado. Me han pasado cosas por personas que han hablado cosas que no son ciertas. He perdido a veces, de repente, a lo mejor, que alguien crea en mí porque no era cierto y después se aclara. Han pasado situaciones, pero ¿sabes? Tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz y Dios respalda. Pero sobre todo, que aún esto está en el perfecto control de Dios, porque estas situaciones Él las permite para formarnos. Pero vamos a seguir con la historia de José antes de que hablemos de ti y de mí y sigamos con esto. ¿Qué pasa entonces con José en la cárcel? Ya está José en la cárcel y vamos a recapitular lo que llevamos hasta ahorita. Celos y envidia de sus hermanos, vendido y traicionado, puesto como esclavo, injuriado y hablado mentiras sobre él por la esposa de Potifar, y ahora en la cárcel. Y todo esto, podemos leer la historia y hasta ahí en ningún momento dice que José se lo mereciera, que José hiciera algo malo para merecer que esto le pasara, porque muchas veces cosas que nos pasan a ti y a mí sí son consecuencia de nuestras metidas de pata, de nuestras desobediencias o de cosas que no. En el caso de José no era así, simplemente le estaban pasando todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues estando ahí en la cárcel, hola Miguel, muchos saludos, gracias por conectarte. En medio de que estaba en la cárcel José, ¿qué es lo que sucede?
Pues viene que estando él ahí, llegan un día un panadero y un copero del rey y tienen sueños. A la mañana siguiente se levantan con una cara de mucha preocupación y José les pregunta que qué es lo que tienen. Entonces le dicen que tuvieron un sueño. Y te recuerdas que yo te dije que Josué tenía la capacidad de ver sueños de parte de Dios. Entonces les pide que le cuenten cada uno sus sueños. Y pues resulta que el copero le cuenta su sueño y José le interpreta el sueño y le dice: en 3 días vas a regresar a tu puesto como copero y vas a estar ahí al lado del rey. El panadero, por su parte, se emociona cuando escucha el sueño del copero y dice: ay, yo también quiero que me cuenten algo padre de mi sueño, y le cuenta el sueño. Pero ándale, resulta que el del panadero no era nada agradable, resulta que el del panadero era algo malo y le dijo: pues también en 3 días va a pasarte algo, te van a matar y los cuervos se van a comer tus ojos. Híjole, ¿te imaginas? Pero pues así fue, José le dijo la verdad. Pasan los 3 días y efectivamente los guardias van tanto como por el copero como por el panadero. Antes de que el copero saliera, José le grita al copero: no te olvides de mí cuando estés con el rey, háblale de mí. Se van, el copero es restituido en su puesto con el rey y ¿qué crees? Se olvida por completo de José. Y el panadero pues es ejecutado tal y como José lo dijo. Pasan 2 años, ¿sí? Imagínate esto, 2 años en la cárcel y nadie se acordó de José. Estaba ahí sin merecerlo. Sin embargo, dice la palabra que en ese tiempo que José estuvo ahí, era tan buena su conducta que se ganó el favor del de la cárcel y al rato estaba él ahí a cargo de todos los de la cárcel. Y luego, bueno, ¿por qué te digo esto de los 2 años? Porque a veces somos bien desesperados con Dios. Cuando estamos en una aflicción y empezamos a orar o empezamos a clamar, nos desesperamos. Queremos ver respuestas de Dios así. Queremos que Dios sea el genio de la lámpara maravillosa y salir de la circunstancia, del problema, de lo que estamos pasando inmediatamente. Y si no, ¿qué pasa? Nos desesperamos. Te estoy hablando que José pasó 2 años en la cárcel. Y bueno, ¿qué pasa después de estos 2 años en la cárcel? Pues bueno, resulta que un día el faraón, que ahorita pues ya es otro, ya no era Potifar, tiene unos sueños muy extraños. Y le habla a sus sabios y a todo el mundo y pues nadie le puede decir qué onda. Y el copero, híjole, en ese momento, después de 2 años, le cae el 20 y se acuerda de aquel joven de la cárcel que le interpretó su sueño que fue cierto y le dijo: Señor, perdóname, que Dios me perdone porque se me olvidó, pero cuando estuve en la cárcel ahí había un joven hebreo que interpretaba sueños y nos dijo al panadero y a mí nuestros sueños y pasó tal y como dijo, ¿por qué no lo traes? El faraón manda a traer a José y aquí viene la parte más interesante y lo mejor de esta historia de la vida de José. Quiero decirte que aquí es donde podemos llegar al punto clave de lo que es esta enseñanza del día de hoy. Acuérdate de todo lo que pasó José. Hasta el momento hemos visto todo tipo de aflicción inmerecida desde nuestro punto de vista humano y parece que Dios no ha estado ahí, andaba de paseo en otro lado mientras a José le pasaban todas esas aflicciones. Eso podría pensar cualquier mente humana. Pero no, vamos a ver cuál era el propósito y el plan de que Dios permitiera todo esto en la vida de José. ¿Qué podía venir bueno para José después de todo esto? Bueno, pues es muy sencillo. Resulta que el faraón tiene 2 sueños. Uno en la que unas espigas gordas y bonitas salen y otras espigas flacas y las espigas flacas se comen a las gordas. Se duerme, despierta y sueña 7 vacas flacas y 7 vacas gordas y las vacas flacas se comen a las gordas. Cuando él le cuenta el sueño a José, José le dice que Dios le ha mostrado al faraón lo que va a suceder. Y le dice, lo que va a ocurrir es que van a venir 7 años de mucha provisión en Egipto. Va a haber de todo, mucha comida en abundancia, mucha venta, mucho producto, mucho granero. Pero después de esto vienen 7 largos años de escasez. Lo que usted debe de hacer es que en los 7 años que tiene provisión ha de prepararse para los de escasez. Al ver el faraón la sabiduría con la que José habla, la interpretación del sueño, le dice, necesito una persona sabia, y quién mejor que tú que estás haciendo esto. Así que nuevamente le dan a José un cargo muy muy importante en Egipto y por 7 años de provisión él es el encargado de administrar el alimento para que cuando vengan los 7 años de escasez no haya hambre en Egipto. Hasta aquí dijimos, bueno, pues le dieron un buen puesto, qué padre. Pero espérate, eso va todavía mucho, mucho, mucho más allá de lo que estamos hablando. Hermanita Tere, muchos saludos y bendiciones, saludos también. Esto va más allá de lo que estamos hablando. Quiero decirte que el propósito real de Dios era este. Una vez que vienen los 7 años de escasez,
las tierras cercanas a Egipto empiezan a sufrir hambre. Y esto incluye a la tierra de donde José y su familia eran originarios. Egipto era, por lo tanto, el único país que tenía comida por lo que José había hecho en los años de provisión. Tenían graneros llenos de comida y provisión para mantener a Egipto y para vender a los pueblos cercanos. En medio de la escasez de los pueblos cercanos, ¿quiénes crees que tienen que ir a comprar a Egipto? Exacto, adivinaste, los hermanos de José. Así que en un día común llegan a la tierra de Egipto y bueno, para no hacerte el cuento largo, se encuentran a José sin reconocerlo como uno de los más grandes de Egipto y él los reconoce inmediatamente. Les perdona, les da alimento, más tarde, después de ponerles una prueba y hacerles entender que lo que ellos habían hecho con él estaba mal, porque ahora tenían un nuevo hermano pequeño que es Benjamín, que también era hijo de Raquel, lo hacen que lo traiga y mandan traer a su padre, se reconcilian todos y viven con él en Egipto después de muchos años. Es así como el pueblo de Israel termina en Egipto. Pero la realidad y lo más importante, el propósito más grande de esto es que si José no hubiera sido vendido como esclavo por sus hermanos, no hubiera ido a Egipto. Si José no hubiera estado en Egipto, no hubiera podido estar en el puesto que estuvo. Y si José no hubiera estado en ese puesto, no hubiera habido alguien con la sabiduría de guardar por 7 años alimento para los 7 años de escasez, por lo que se habrían extinguido no solamente Egipto, sino todas las tierras a las que Egipto les vendió provisión por hambre, hubieran muerto de hambre. ¿Y qué crees? Que Jesús jamás habría nacido, porque viene de la descendencia del pueblo de Israel. El propósito de Dios era preservar a su nación, era preservar a su pueblo y que pudieran sobrevivir a este tiempo de hambre. Así que ahora, después de ver la historia de José, quiero que platiquemos de la actualidad de tu vida y la mía. Creo que puedes darte cuenta que en medio de esta situación hubo mucha aflicción, hubo muchos problemas, hubo muchas situaciones en las que pasaron injusticias, en las que pasó dolor. ¿Tú crees que José estaba cantando bien contento todo el tiempo? No, José tuvo dolor, José tuvo temor, José se sintió solo, José no tenía su familia con él, José no tenía amigos, José estaba en un país lejano. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos sentimos de esta manera? ¿Qué pasa cuando tú y yo sentimos que no tenemos amigos en quien podemos confiar? ¿Qué pasa cuando tú y yo sentimos que nuestra familia nos ha traicionado? Que quizá no nos entienden, que no hablan el mismo idioma que nosotros, que no podemos confiar en ellos, que no podemos descansar. ¿Qué pasa cuando vienen pruebas? Cuando vienen mentiras, cuando vienen jefes que nos golpean, que nos piden que hagamos cosas incorrectas, cuando vienen esas traiciones de la gente que queremos, cuando vienen situaciones de enfermedad, de dolor, de falta de provisión, como lo hubo en Egipto en la escasez. Perdón, perdón, tuve un problemita de conexión, pero parece que ya. Bueno, te decía, ¿qué pasa cuando vienen todas estas situaciones a nuestra vida? ¿Qué pasa cuando vienen esos problemas en los que creemos que Dios no está ahí? Aparentemente parece que no, parece que se ha olvidado de nosotros y parece que cuando pasan esos 2 años, porque puede ser más tiempo, meses, días, en algunas situaciones, en nuestra cárcel en la que solamente podemos clamar a Él porque estamos solos, encerrados en una celda de situación. Conexión mal. Tiempo y parece que no hay salida, que no hay que hacer. Ay, perdón, está fallando un poquito mi conexión justo en la conclusión de todo esto. Pero bueno, parece que a veces hay circunstancias en las que nos desesperamos, que sentimos que Dios no responde nuestras oraciones, que no pasa nada ante lo que estamos clamando. Pero quiero que te concentres en lo que pasó al final con José. Y es que había un propósito. Y quiero asegurarte, quiero garantizarte que todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo tiene bajo su control. Y que a veces el silencio que Él guarda ante una circunstancia es la manera de mostrarnos el propósito que tiene más adelante. Que quiere formar en nosotros una fe más grande en Él, una dependencia de Él
de darnos cuenta que a veces el único lugar al que podemos voltear es arriba. Y que cuando tú y yo estamos bien, podemos desviar nuestra mirada hacia nuestros amigos, hacia nuestra familia, hacia nuestro perfecto trabajo, hacia todo lo que está bien. Pero cuando tenemos aflicción, a veces es la única manera en que recurrimos a Dios. Y Dios permite estas circunstancias en tu vida y en la mía porque Él sabe que es en nuestra debilidad, en el único momento en el que cuando ya no tenemos a dónde más ir, en el que ya no tenemos a quién más recurrir, entonces nos acordamos de Dios y volteamos hacia arriba y decimos, Señor, ayúdame, Señor, te necesito. Y es en esa circunstancia donde Dios puede acercarse a nosotros porque se lo hemos permitido, porque nos hemos acordado de Él, porque le hemos dado un minuto de nuestro tiempo, en nuestra rutina, en nuestro diario caminar. Y a través de esa circunstancia de aflicción, a través de esa prueba, a través de esa enfermedad, a través de esa falta de trabajo, de provisión, de dolor, es que podemos tomarnos de su mano. Y es que Él puede moldearnos, trabajar con nosotros y decirnos, aquí estoy y quería acercarte a mí y decirte que todo lo puedes en mí, que yo te fortalezco, que estoy aquí contigo. Y la palabra de Dios es clara en esta. Mira, pero quiero decirte una cosa. La palabra de Dios siempre nos está hablando de las bendiciones de Dios, siempre nos está diciendo lo bueno que es Dios para con nosotros y lo mucho que nos ama. Pero sabes, Dios también es un Dios de obediencia. Quiero leerte el Salmo 107, 13. Te lo voy a leer. Esta es una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Ya hablamos de esto, que es un lenguaje un poco más sencillo de entender. ¿Sí? Dice, auxilio, Señor, clamaron en medio de la dificultad y el Señor los salvó de su aflicción. Ahí en el Salmo 119, versículo 92, fíjate bien lo que dice, porque esto es muy interesante. Dice, si tus enseñanzas no me hubieran sostenido, con alegría habría muerto en mi sufrimiento. ¿Ya te diste cuenta qué es lo que el salmista dice que le sostenía en la aflicción? Sus enseñanzas, esto. Quiero recomendarte que cuando tengas problemas, cuando tengas tristeza, cuando quieras una respuesta de parte de Dios, aflicción, abras la Biblia. Lee Salmos, lee Proverbios, pídele a Dios que te hable a través de ella y te aseguro que siempre vas a encontrar una palabra. Mira, ahí mismo en el Salmo 119, pero en el versículo 143, dice, cuando la presión y el estrés me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. La palabra de Dios es vida, nos da alegría. Ahora fíjate, vamos a ver Marcos 5:29, ya estoy terminando. Marcos 5:29, esto habla de la mujer con el flujo de sangre, ¿sí? Dice, había una mujer que tenía una enfermedad de hace muchos años y dice aquí que ella pensó dentro de sí misma, si tan solo tocara su túnica quedaré sana. Y al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. La fe que tú puedas sostener en Jesucristo, el Hijo de Dios, en creer que Él puede sanar tu aflicción, tu dolor y tu enfermedad física y espiritual, es lo más grande que puedes tener. Y Dios va a dar respuesta a esa fe inquebrantable. Y por último, Primera de Tesalonicenses 2:2, fíjate bien. Quiero contarte algo bien importante. El apóstol Pablo escribió casi toda la mitad del Nuevo Testamento, escribió muchas de las cartas. ¿Y sabes que las escribió desde la cárcel? Casi todo el tiempo escribió dentro de la cárcel. Pero lo impactante era que siempre, aunque estaba en la cárcel, escribía, hermanos, gócense, alégrense en el Señor por la salvación. ¿Tú te imaginas a alguien encarcelado invitando a la gente a que se alegre y se goce? Ese es un gozo que solamente se puede tener en Cristo. Y bueno, 1 Tesalonicenses 2:2 dice, ustedes saben, hermanos, que nos trataron muy, muy mal, que sufrimos ahí justo antes de verlos a ustedes, pero aún así, Dios nos dio el valor de anunciarles estas buenas noticias con valentía. El apóstol Pablo en medio de esta situación nunca perdió la alegría, el gozo, la esperanza, pero sobre todo
aquella encomienda que había tenido, que era predicarle a todos las buenas nuevas. Y eso es lo que yo te quiero decir esta noche. Que no importa la situación que estés pasando, que no importa lo que venga a tu vida, hay esperanza y hay alegría en medio de Cristo. Que tu vida puede tener paz en medio de la tormenta y que yo no te puedo decir que es ¡ting! Una varita mágica y que no van a venir aflicciones, porque hay aflicciones aún para el justo, pero sí tomados de su mano. Jesús cambia vidas, Jesús da esperanza y Jesús te sostiene en medio de la prueba. Eso te lo puedo asegurar, eso te lo puedo garantizar, que Jesús te sostiene. Hola tío Noé, muchos saludos hasta Estados Unidos, bendiciones. Y bueno, muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de escuchar esta noche esta reflexión acerca de cómo podemos encontrar la mano y el propósito de Dios en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento. Te invito a que no olvides lo que Dios permite en tu vida siempre es para bien. Y la próxima vez que estés en medio de una tribulación, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. Que Dios te bendiga. Espero tus comentarios, espero que me escriban. Les mando muchos saludos a todos. Jess, Miguel, hermana Tere, tío y a todos los que tuvieron un tiempito para escucharme. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes. Adiós.